Hay nombres que la historia casi olvida, no porque estuvieran equivocados, sino porque desafiaron un mundo que no estaba listo para escucharlos. Hoy vamos a hablar de una de esas voces, Antoinette Brown Blackwell. En 1853, Antoinette rompió todas las barreras, al convertirse en la primera mujer ordenada como ministra en Estados Unidos. Pero su curiosidad no se detuvo en la teología. Se sumergió en la filosofía, la política social y, sobre todo, en la ciencia que estaba revolucionando el mundo en la evolución. Cuando Darwin publicó El origen de las especies, en 1859, ella lo devoró, pero no como una seguidora ciega, sino como una pensadora crítica. Tanto es así, que en 1869 le envió una copia de su propio libro, Estudios de Ciencia General. Darwin le respondió cortésmente, asumiendo, como era costumbre, que el autor era un hombre. La historia dio un giro en 1871 en Darwin. Publicó El origen del hombre, donde afirmaba que los hombres habían alcanzado mayor eminencia que las mujeres, en parte por razones biológicas. La sociedad victoriana tomó estas ideas y las convirtió en la justificación científica perfecta para mantener a las mujeres fuera del poder, de la educación y de la vida pública. Pero Antoinette vio el error de inmediato. No atacó la teoría de la evolución, ni a Darwin personalmente. Hizo algo mucho más inteligente. Cuestionó los prejuicios detrás de sus conclusiones. Durante 4 años, sin acceso a universidades ni a laboratorios, analizó especies, revisó argumentos y desmanteló los sesgos culturales de la época. En 1875, publicó su obra maestra, Los sexos a través de la naturaleza. En este libro, demostró con una lógica impecable que Darwin había seleccionado solo los ejemplos que confirmaban sus expectativas masculinas, ignorando por completo la cooperación y el papel activo de las hembras en la naturaleza. Dejó claro que se estaba confundiendo la opresión social con una supuesta inferioridad natural. Su conclusión fue revolucionaria. Para la época, la desigualdad no es biológica, es histórica. ¿Y cómo reaccionó el mundo científico? Con silencio. La ignoraron, no porque sus argumentos fueran débiles, sino porque era más fácil mirar hacia otro lado. Aún así, su trabajo inspiró a sufragistas y a futuras generaciones de pensadoras. En 1881, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia finalmente la aceptó como miembro, un reconocimiento tardío, pero merecido. Y en 1920, a los 95 años, Antoinette Brown Blackwell ejerció su derecho al voto. Vio con sus propios ojos cómo caía el argumento de que las mujeres no estaban hechas para la política. Ella no buscaba derrotar a Darwin. Buscaba algo más importante, en demostrar cómo la ciencia, incluso la más brillante, puede estar contaminada por los prejuicios de su tiempo. Y esa lección, hoy más que nunca, sigue siendo fundamental. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte para descubrir más voces olvidadas por la historia.